Estamos en contacto entonces con Rodrigo Romera y Carlos Matos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Escuchando atentamente lo que estabas diciendo de Alejandro Olmos y las consecuencias que tiene la deuda, ¿no? Y que tiene mucho que ver con todos esos temas que venimos tratando todos los viernes también en nuestras columnas. Así es. Y yo he visto la hipocresía de los legisladores en la Argentina, hablando, llenándose la boca de auditar la deuda externa y después no hacer absolutamente nada. Porque le tienen miedo al capital financiero internacional, le tienen miedo a los bancos y algunos reciben dinero de los bancos, entonces lógicamente no van a actuar contra sus mandantes. Pero bueno, vayamos al tema, Carlos, que hoy nos convoca, que tiene que ver con efectos sociales de la infantilización de la discapacidad. Sí, es un poco la continuidad, Mario, la continuación de lo que habíamos abordado la semana pasada en relación a las expresiones del presidente, que si lo tomamos en forma aislada, obviamente él tiene mucha responsabilidad en aquellas expresiones en cuanto a la infantilización, decir los chicos con capacidades diferentes no tienen una comprensión de tal o cual cosa, pero a ver, el presidente, las personas referentes, los dirigentes no vienen de Marte, salen de acá. Claro. Salen de acá. Evidentemente hay algo que tenemos que resolver y trae una enorme consecuencia la infantilización de la discapacidad. Esa especie de estigma que vivimos socialmente, en la que la sociedad o parte de la sociedad, bajo la excusa de la buena intención, ejerce una especie de paternalismo, una sustitución de la voluntad. Entonces, las políticas para trabajar en lo que es la equiparación o la igualdad son políticas residuales, son políticas que no contemplan el centro de la temática. Rodrigo. Sí, hola Mario, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Yo creo que es importantísimo es muy importante el efecto que genera la infantilización de las personas con discapacidad respecto de su capacidad intelectual, ¿no? Y de su poder de decisión. Se da en casi todos los casos. Digo un ejemplo, una persona que tiene un asistente como yo, por ejemplo, ocurre que cuando empieza el asistente a venir, a asistirme, muchas veces, claro, todo pasa por una cuestión de respeto y demás. En la primera de cambio te encontrás con que, por ejemplo, como ellos te asisten físicamente y demás, empiezan a querer saber o creer que entienden o saben lo que vos necesitas. ¿Bien? Entonces, en la primera de cambio te empiezan a dar explicaciones de lo que vos necesitas hacer para solucionar tu vida. Y lógicamente eso redunda en sustituir o ellos tener la decisión de tus cosas. En caso, por ejemplo, en mi caso, yo logro imponerme, pero en un montón de otros casos de personas que por ahí tienen problemas para hablar, para comunicarse y demás, también siendo presas de esa cuestión. Yo doy este ejemplo como muchos otros, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas con discapacidad participamos en lugares o tratamos de participar en lugares de decisión. Pasa, por ejemplo, que cuando las personas que trabajan en ese ámbito, que no tienen una discapacidad, y uno les dice cosas que a ellos de alguna manera no les gusta, ponen en tela de juicio la capacidad que tenemos de decidir o de poder aportar cosas con valor, ¿no? Es una de las cuestiones que también genera la infantilización de la discapacidad. Ahora vamos a poner algún otro ejemplo concreto sumando a lo que decía Rodrigo, porque nos parece que eso le sirve también a las compañeras, a los compañeros oyentes. Se ha dado el caso, en el caso de Rodrigo, que es activo dentro de la municipalidad, ya
ya que estoy jubilado, yo soy bibliotecario, y me ha pasado en alguna oportunidad cuando estaba peleando por el reencasillamiento laboral, que una de las personas que vino a evaluar mi trabajo era una terapista ocupacional. Y esto viene a cuento con la infantilización. Esta chica, recuerdo, se sentó en la oficina donde yo estaba trabajando, y yo le pregunté, le digo, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, mirá, no, estoy evaluando para hacer un informe acerca de tu desempeño. Le digo, disculpame, ¿vos sabés manejar las normas Anglo 1 y Anglo 2, que son las de bibliotecología? No tengo idea. ¿Sabés hacer una bibliometría? No sé. ¿Sabés cómo se manejan las tablas de Rovira? ¿Sabés esto? ¿Sabés lo que es una CDU? No. ¿Y cómo me vas a evaluar? ¿De qué manera me vas a evaluar? Esto es muy grave, le digo, porque el único que podría evaluarme es un par, es otro colega bibliotecario. El hecho de que yo tenga una discapacidad no te autoriza a que vos, sin conocimiento alguno de las artes del oficio de la bibliotecología, vengas a evaluarme. Vos estás decidiendo, de tu informe puede depender el cursus honorum en mi trabajo. Esto es un poquito autorreferencial, pero venía a cuento de lo que plantea Rodrigo, tiene que ver con que la infantilización tiene efectos terribles. El primer efecto terrible en la carrera laboral, por ejemplo, es que muchas personas ingresan por el famoso tema del 4%, que además nunca se cumple, pero una vez que ingresan no se hacen ni los ajustes razonables y quedan congelados en la carrera laboral. Y muchas veces sujetos a evaluación de personas que tienen menos, paradójicamente, menos formación que la persona con discapacidad que está cumpliendo un rol específico. Otro ejemplo importantísimo es, creo que ya lo hemos hablado, Mario, Pablo Piñera, un ejemplo, Pablo Piñera, licenciado en psicopedagogía, da charlas sobre discapacidad alrededor del mundo, ¿bien? Sí. Fue protagonista de la película de su en el que él actúa como Pablo, ¿bien? Y es persona con síndrome de Down. Licenciado en psicopedagogía. ¿Bien? Claro. Y él, para el común de la gente, es un nene con síndrome de Down. Y acá viene a cuento el hecho de muchas veces esas campañas de difusión que en defensa de los derechos de las personas con discapacidad ponen caras de niños. Entonces, aunque la intención sea buena, queda congelada la discapacidad en la situación de la infancia. Sí, claro. Perdiendo de vista que crecemos, que finalmente desempeñamos determinados roles, muchos ejercemos el rol de ser cabeza de familia, y entonces hay que tener una clara conciencia de esta cuestión simbólica que se pone en juego. Para redondear, queríamos contarte un ejemplo de algo que pasó acá en Mar del Plata. Se estaba debatiendo en el Consejo Deliberante la creación de un centro de día para personas y de otro centro para personas con autismo. El argumento de muchos concejales era el siguiente: hay que hacer algo porque la verdad que estos chicos nos dan mucho amor. Este argumento, que puede parecer a principios macanudo, interesante, bueno, es en cierto modo reduccionista, porque no pasa porque den amor o no den amor, y además suena hasta falso. Todos tenemos la capacidad de amar, independientemente de la discapacidad que tengamos. Pero el argumento que en ese momento se nos ocurrió utilizar desde la banca 25 fue: miren, acá hay que hacer lo que hay que hacer desde el Estado, porque además hay una deuda social enorme con las personas con autismo. Porque las personas con autismo no solamente dan amor, como dice el señor concejal, sino que además le han dado a la humanidad elementos civilizatorios. A ver, y los ¿cómo es elementos eso? Es el siguiente, Mario. Si recordamos la historia de la humanidad, la historia antropológica, hay dos hitos claves: la rueda y el fuego. Sí. Hemos aprendido hasta el hartazgo que es muy posible que el hombre haya descubierto el fuego a partir de una tormenta y de un rayo que partió un árbol y entonces vio el fuego. Bueno, nosotros proponemos otra hipótesis.
sabemos que los niños con autismo, las personas con autismo, en muchos casos, y eso lo sé a nivel familiar, hacen lo que se llama el aleteo, juegan con objetos, los golpean. Es muy posible que hace miles de años, en alguna noche de verano o de otoño, una noche en la que hubiera hojas secas, algún niño hubiera empezado a golpear piedras, y golpeando esas piedras surgieran chispas, y esas chispas incendiaran un campo y otros imitaran. Alguno puede decir, eso no es verosímil. Es mucho más verosímil esto que estamos contando que el fuego se haya descubierto por un rayo. Totalmente, porque aparte el rayo caería en medio de la lluvia y la lluvia apagaría el fuego. Exactamente. Claro. Entonces, entre estas hipótesis realmente no nos cabe duda que el verdadero Prometeo fue alguien con autismo, que a partir de ese chisporroteo se pudieron cocinar los alimentos, no hubo más noches de frío, se cocieron los ladrillos, hubo ciudades. Entonces, en homenaje al verdadero Prometeo, es que la sociedad debe pagar esa hipoteca social. Muy bueno igual, ¿eh? Muy bueno. Daniel de Abrantes les va a hacer una pregunta. ¿Cómo están? Quería hacerles una pregunta. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Estos días estuvimos los argentinos, y fundamentalmente acá en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, metidos en una discusión que a muchos nos dio casi vergüenza ajena por el nivel de nuestros dirigentes políticos. Y me refiero al tema de la controversia en torno a la presencialidad en las clases de los chicos de escuela primaria, escuela secundaria y jardín infantes. La pregunta concreta es, ¿cómo impactó en la comunidad con discapacidades todo el proceso de virtualización de la educación? ¿Ustedes tienen información de cómo se han resuelto esos temas? ¿Cómo impactó en esa población esta situación especial del COVID? Excelente pregunta, Daniel. La respuesta no puede ser unívoca porque la realidad del país es muy diversa. Ciertamente lo que podemos decir es que por un lado la presencialidad es importante, pero también tenemos que decir que ha habido toda una movida también de madres y padres de chicos con discapacidad, sobre todo con TEA. Esto que vamos a decir por ahí es un poco controvertido, ¿no? Pero porque realmente la socialización es importante. Pero también se ha dado el caso que vuelta a esa presencialidad, el hecho de no poder compartir objetos, no poder compartir juegos, mantener cierta distancia, no difiere mucho de mantener una situación de virtualidad. La realidad es que Argentina no estuvo preparada para esta pandemia, para esta virtualidad. Obviamente el mundo tampoco lo estuvo, pero otros países donde la educación virtual se complementaba con la educación presencial, el caso de Uruguay, el caso de otros lugares, pudieron enfrentar mucho mejor. El impacto es muy fuerte, es muy grande, porque además las plataformas no están totalmente adaptadas. En el caso, por ejemplo, de las personas ciegas, algunas aplicaciones como Meet y Zoom al principio eran bastante difíciles de manejar, después fueron avanzando, pero insisto, la respuesta no es unívoca. Podemos en otro momento ir a lo mejor desglosando territorio por territorio, Daniel, porque los informes son, por un lado, diversos, muchos salen de nuestras propias organizaciones, porque la verdad es que faltan datos. Esto lo hemos hablado en uno de los programas. Por ejemplo, no tenemos un censo real de personas con discapacidad. Claro. Entonces, vos para llevar adelante políticas públicas, lo primero que tenés que hacer es censar. Está bien, se publican datos, pero son datos estadísticos. Nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, si el censo cada 10 años, ¿por qué en la misma planilla no se agregan algunos campos más que nos permitan tener la radiografía total? Se sacan datos, cruzamientos de información de la cantidad de gente que tiene el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, se hacen aproximaciones, pero el dato real no existe. No queremos tampoco esquivarle a la respuesta, Daniel, simplemente que es bastante diversa, pero sí, el impacto ha sido muy fuerte. No, porque
Porque además hay otro montón de factores que hay que tener en cuenta. Digo, por el lado de la parte virtual y ya de alguna manera conocemos y lo dijo Carlos. La otra parte es que tampoco se ha tenido en cuenta es que, por ejemplo, respecto a la presencialidad y por otro lado versus cuarentena, muchas de las personas con discapacidad y de los niños con discapacidad vivían una cuarentena previa a la pandemia que tenía que ver por una cuestión, por ejemplo, de falta de transporte accesible. Claro. Muchos chicos que no podían ir a la escuela, ¿bien? Porque no hay un sistema de transporte accesible. Claro. ¿Bien? Entonces, hay un montón de factores a tener en cuenta para poder responder esa pregunta que está buenísima, pero que lógicamente nos llevaría horas. Bueno, yo les voy a dejar tarea para el hogar para el viernes que viene, sobre la base de una reflexión que tiene que ver con la posibilidad de un cambio de paradigma, pero eso lo van a tener que resolver ustedes. Ustedes mismos han planteado una vieja frase del socialismo que es de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¿Correcto? Correcto. Entonces, quiero hablar de las capacidades. Hace 2500 años, un filósofo cuyo nombre hoy sigue sonando en todo el mundo, llamado Sócrates, lanzó una frase: solo sé que no sé nada. Ese nada no era un nada absoluto. Era como quien va a la cancha de River y hay 20 personas y uno dice no había nadie. No es que no había nadie, es que frente a un estadio de 70.000 personas, si hay 20 es como que no hubiera nadie. Él lo que estaba reflejando en esa nada no era un cero absoluto, sino lo poco que sabía respecto de la totalidad del conocimiento de aquel tiempo o el conocimiento potencial. Entonces, cada uno de nosotros tiene capacidades que podríamos decir, mis capacidades frente a la capacidad de la humanidad es muy cerquita de la nada. Las capacidades individuales nuestras son tomadas individualmente, son casi nada. Por más que uno se sienta pletórico, que sienta que está, es muy poquitito. Eso nos iguala. Entonces, personas con algunas discapacidades, pero que mantienen intactas otras capacidades, en definitiva terminan siendo exactamente igual, solo que es la sociedad la que discrimina, cosa que ustedes nos han enseñado a nosotros. Pero ¿por qué no cambiamos el paradigma? El paradigma, y en lugar de superhombres o supermujeres, para no discriminar, aunque hombres contempla a los varones y a las mujeres, ¿por qué en lugar de superhombres no nos ponemos todos en que nuestras capacidades son increíblemente pequeñas y que necesitamos de las capacidades de todos para lograr en la sociedad el bien común, para lograr la felicidad de todos? Exacto, Mario. Hay una frase como vos bien definís, el paleoliberalismo, que lamentablemente hasta la gente de izquierda la usa y que hay que desterrar. Esa frase terrible es: nadie es imprescindible. Así ¿Cómo es. Nadie es imprescindible? Somos todos imprescindibles. Todos somos imprescindibles. Todos Entonces, un poco el resumen de lo a modo de obviamente no vamos a ponernos nosotros en ser hermenéuticos de tus palabras, ¿no? Pero un poco es eso, o sea, esa frase que la hemos escuchado desde tan niños: mira, nadie es imprescindible. Eso es terrible. Es terrible. Eso es terrible. Es terrible porque hace de los seres humanos material desechable. Volviendo a la cuestión de la infantilización de la capacidad intelectual de las personas con discapacidad, ¿no? Cierran ustedes. Dando una situación. Yo me imagino al asistente de Stephen Hawking queriendo infantilizar su capacidad intelectual. Muy bien. Resulta así medio como hasta muy ilógico, ¿no?
Sí, muy paradójico. Bueno, quedamos para el viernes que viene para seguir con todo esto, porque realmente creo que es casi que nos lleva por un camino de la filosofía, a filosofar también sobre esto para poder tener, no porque querramos filosofar, sino porque queremos llegar a conclusiones bien concretas. También queremos filosofar, pero también queremos llegar a soluciones bien concretas, porque si por algo tenemos que luchar es por la justicia, y si algo tenemos que rechazar es la injusticia, y la verdad es que han vivido durante demasiado tiempo una situación de injusticia quienes han padecido alguna discapacidad. Bueno, ¿les parece bien que nos escuchemos de nuevo el viernes de la semana que viene? Nos escuchamos y vamos a hacer los deberes acá con Rodrigo. Muy bien. Tarea para el hogar. Fuerte abrazo allí en Mar del Plata. Enorme abrazo, Mario, Daniel, y a todos los oyentes. Un abrazo. Gracias. Bueno, excelente, excelente. Claro. A mí me parece que los seres humanos tenemos de nosotros... Mira, no sé, no quiero tampoco, pero cuando dicen que somos a imagen y semejanza de Dios, somos dioses. Entonces, claro, los perros no son dioses, los gatos no son dioses, ni los elefantes son dioses, ni las ballenas lo son. Todos ellos son seres sacrificables frente a los dioses. ¿Será ciego Dios? Y bueno, entonces yo creo que esa idea de imagen y semejanza es darnos un porte falso. Nosotros somos seres biológicamente vivos que en la escala hemos ascendido un escaloncito más, pero ese pequeño escalón no nos puede llevar a la soberbia increíble que tenemos los seres humanos. Ese engreimiento, ese egocentrismo, eso que dio lugar al heliocentrismo, es decir, al geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro del universo. Todas ideas absurdas. Si vos querés, eran ideas propias de otro tiempo histórico. Hoy sabemos que la Tierra es apenas una milagrosa partícula de polvo insignificante, en la cual nosotros somos una parte insignificante, y que se dio el milagro de la vida. Y se dio dentro del milagro de la vida este fenómeno que somos los seres humanos, que podemos pensar, que podemos meditar, que tenemos ideas, que esas ideas las podemos, nos permiten transformar la realidad. Pero si esas ideas nos permiten transformar la realidad para bien, bienvenidas esas ideas. Pero si esas ideas atentan contra el principio de justicia, contra el principio de igualdad, contra el principio de libertad, contra el principio de felicidad, contra el principio de que efectivamente todos somos imprescindibles, que todos nos necesitamos, entonces habremos cambiado un enorme paradigma y estaremos dando origen a una civilización distinta.